Hola, ingeniero, un gusto. Les saluda el grupo Bravo. Quienes me conforman es Gómez del Peso William, la Sabinario William, y mi persona quien le habla es el estudiante Flores López de Economía. Nosotros le vamos a hablar acerca sobre qué es el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente eh, hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra. Su origen básicamente se debe acerca lo que es el origen de la teoría orgánica. El origen de la teoría orgánica menciona que se debe a la descomposición de restos de seres u organismos vivos al interior de la Tierra. Es decir, que presenta profundidades en latitudes, que esto ha hecho que con el paso del tiempo se llegue a formar el petróleo. De hecho, esta teoría, a diferencia de la teoría inorgánica, es la más aceptada. Una de las características del petróleo, como podemos ver, son varias. Es un recurso natural, está compuesto por un conjunto de hidrocarburos mezclados con azufre, hidrógeno y oxígeno. De hecho, la palabra hidrocarburo deriva de lo que es el hidrógeno y el carbono. Podemos ver una imagen en la cual se aprecia sobre las propiedades del petróleo, y esta es la densidad, el color, el olor, la volatilidad y entre otras, como se puede observar. Los primeros medios, un dato muy curioso respecto a que utilizaron petróleo, el primer medio que se utilizó fue en un automóvil en el año 1885. Fue por un ingeniero. De hecho, desde la antigüedad, el petróleo ha sido uno de los mecanismos importantes respecto a movimientos. Podemos ver una imagen en la cual se observa cómo desde la antigüedad y respecto a la actualidad, se ha mantenido vigente. A continuación se le va a hablar acerca sobre la formación del petróleo. Formación del petróleo. La formación del petróleo es posible gracias a un complicado proceso físico y químico que tuvo un lugar en el interior de la Tierra. Debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas, posteriormente, millones y millones de años, toda la materia orgánica que existía en la Tierra llegó a transformarse en lo que se hoy conoce el petróleo, que es un hidrocarburo. Búsqueda del petróleo. La búsqueda del petróleo demanda conocimientos de geografía, geología, física. No es como en los años pasados que se lo realizaba al azar. La extracción del petróleo. Una vez perforado el pozo, se extrae una cantidad de crudo diariamente en el tiempo que ya es revelado. Después de la búsqueda del petróleo se realiza la extracción mediante maquinarias y mediante procesos el cual al momento de extraer deben ser requeridos para que no se contamine el ambiente. Refinación del petróleo. Una refinería es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, por medio de la cual, mediante una serie de procesos, se obtienen diversos combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de combustión, nafta, gas oil, etc. La refinación del petróleo es el proceso, por así decirlo, el final, al momento luego de extraer el petróleo, el cual se utiliza el petróleo y varios químicos para poder sacar lo que sigue, que es el derivado del petróleo. El derivado del petróleo es cuando el petróleo se lo combinan con químicos para poder, el petróleo al momento de extraer sale con diferentes químicos de la naturaleza, o sea, con diferentes elementos de la naturaleza luego de la extracción, y se necesita mediante eso solo quede el petróleo. Entonces, el petróleo se lo lleve a grandes temperaturas, como se muestra en la imagen. Para poder refinar el gas, se las llevan a menos 665 grados centígrados a 30 grados Celsius. Los mayores yacimientos de petróleo nos referimos a aquel lugar donde se encuentra la gran cantidad de minerales de una manera completamente natural y tiene alto porcentaje de explotación, por lo que el campo petrolero de Howard, en Abu Dhabi Saudita, es sin duda el más grande del mundo. Aún así, dicho país no es quien posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. La lista de los países con mayores yacimientos de petróleo en el mundo
Queda de esa manera el campo petrolero de Howard, el segundo es el gran yacimiento de Burgan, el tercero es el campo costero de Bolívar, ubicado en Venezuela, el cuarto lugar es el campo petrolero de Sahniyah, ubicado en Arabia Saudita, y por último el campo petrolero de Rumal. Mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo. Venezuela es por excelencia el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, pues tiene aproximadamente 30.000 millones de barriles de petróleo, esto según la información estadística brindada por el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. El top 5 de reservas de petróleo en el mundo queda de esta manera: Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán e Irak. Los mayores países con reservas naturales de gas natural. El gas natural, al igual que el petróleo, es una de las fuentes más fundamentales de energía que no es renovable del planeta, el cual está formado de una mezcla de gases ligeros que se encuentran con frecuencia en yacimientos petrolíferos, disueltos o asociados al petróleo. El top de países con reservas del mundo de gas natural es así: Rusia, Irán, Kuwait, Turkmenistán, Estados Unidos. Daños producidos por el medio ambiente. Como es bien sabido por todos, el petróleo tiene efectos negativos en el medio ambiente, pues muchas veces solemos pensar que solo la contaminación de petróleo, pero en realidad la contaminación que genera el petróleo está presente desde el momento de su extracción. La contaminación producida por el petróleo afecta principalmente al suelo, al aire, la fauna y la flora. Existen dos tipos de contaminación: por contaminantes y por deforestación. En caso de contaminantes, el petróleo sería el mejor ejemplo, pues puede ocurrir derrames en áreas de hábitats naturales de la zona. El aire es gravemente afectado, pues su gran mayoría es un conjunto de petróleo, se extrae gas natural, se quema inmediatamente del sol, y esto puede afectar a los lagos cercanos, que obviamente es donde los animales viven. La fauna y la flora se ven afectados enormemente en los derrames de petróleo. Especies que entran en contacto con el crudo sufrirán obstrucciones en las vías respiratorias, como los animales marítimos. En el caso de la deforestación, en este caso ocurre por la extracción del petróleo, por el fin de ubicar estructuras que faciliten el proceso a futuros. Desmalezan, aislar el terreno, y muchos de los troncos de la zona son utilizados para estas mismas construcciones. La principal razón por la que se afecta la fauna y la flora en este tipo de contaminación es porque se ve afectada directamente el hábitat natural de los animales.